Muy buenas tardes a todos. Le doy la gran bienvenida a este gran espacio. Soy Maya Schmidt, apasionada por la transformación organizacional y el liderazgo consciente. Después de más de 25 años trabajando con grandes corporaciones como The Coca-Cola Company, Diageo y Unilever, hoy acompaño a líderes y equipos a navegar el cambio desde el ser, no solo desde la estrategia. Porque si algo he aprendido es que ningún cambio externo se sostiene sin una transformación interna. Este espacio nace precisamente desde ahí, para tener conversaciones reales, profundas y humanas, con líderes que están marcando la diferencia, desde adentro hacia afuera. Y hoy tengo el enorme gusto de conversar con alguien que admiro mucho, Juan Javier García, Global Marketing Director, quien ha acompañado a marcas globales sin perder de vista lo esencial: su propósito, su humanidad y su conciencia. Así que si eres un líder y quieres generar impacto sin perder el alma, quédate con nosotros. Esto no es solo sobre negocios, es sobre liderazgo con sentido. Y ahora tengo la gran oportunidad de presentar a Juanja García, un experto en branding y marketing estratégico con más de 15 años de experiencia internacional en la industria de consumo masivo. Como Global Marketing Director del Grupo Bimbo, lidera el desarrollo de estrategias de marca y el crecimiento de negocio a nivel global. Su especialidad radica en construir marcas memorables, diseñar portafolios ganadores y guiar equipos hacia resultados excepcionales. Además, es profesor en el posgrado de Mercadotecnia Estratégica en la Universidad Panamericana, donde inspira a nuevas generaciones a crear marcas con propósito y conexión humana. Se distingue por un liderazgo empático, colaborativo, una convicción profunda. Las grandes marcas se tejen en esos pequeños momentos que dejan huella. Muchas gracias por estar aquí, Juan Javier, y qué gusto poder escucharte en la próxima hora. Gracias. Gracias a ti, Maya, por la invitación. La verdad es un placer estar acá en este espacio tan enriquecedor, charlar y compartir diferentes experiencias, ideas y que esto sea algo súper inspirador para ti, para nosotros y para quienes nos escuchan. Así que súper entusiasmado de este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Juan, tú has estado al frente de marcas globales con gran alcance. ¿Cuál ha sido el momento más decisivo en tu carrera donde tu liderazgo interior tuvo que evolucionar para poder seguir guiando desde la coherencia y no solo desde la estrategia? Claro que sí, Maya. Gracias por la pregunta. Yo te diría, a lo largo de mi carrera en Bimbo, tuve la oportunidad de pasar de marcas locales a regionales y globales. Pero cuando pasé a marcas globales, aprendí que iba más allá de la estrategia, porque era importante conocer la cultura, Claro. conocer las necesidades locales, buscar un balance entre lo global y lo local y esa parte de ser más empático con los equipos locales, creo que fue un desafío grande porque fue un desafío de mentalidad que me llevó a empezar a forjar en mí una transformación personal muy profunda. Sensacional, sí. La empatía hoy en día, más que nada, con toda la tecnología que tenemos, es fundamental para que nos sintamos también reconocidos, escuchados, sobre todo escuchados, y especialmente con diferentes culturas, ¿no? Con diferentes ambientes socioculturales. Eso enriquece muchísimo. Me encanta. Muchas gracias por tan gran respuesta. Gracias a ti. Fíjate que
en mi framework que se llama Be Maya and Leap, Leadership Empowerment Adaptive Progression, hablo de reclamar certeza para poder liderar con autenticidad en tiempos de incertidumbre. Porque lo único que sabemos, el cambio es la única constante, ¿no? Hoy en día es impresionante, pero sabemos también que la condición humana resiste el cambio, ¿no? Y pues vamos y sabemos que tal vez también liderar es una gran responsabilidad, pero primero uno se tiene que liderar a uno mismo antes de poder realmente liderar a equipos. Hay veces no lo tenemos tan consciente porque es un desarrollo, de repente eres líder, ¿no? Y pues como que no te has concientizado todo el impacto que tienes. ¿Cómo cultivas tu propia certeza cuando lideras en entornos volátiles y sobre todo también multiculturales? Qué gran desafío, Maya, y me hace recordar algo muy simple, pero que me ayuda un montón. Cuando tengo algún desafío o algún problema con estas características, trato de entender el para qué estoy haciendo esto. Desde mi ser, desde la situación, pero sobre todo para las personas. En todo desafío de negocios o de marcas donde yo estoy principalmente envuelto, son desafíos de personas. Entonces trato de preguntarme siempre, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el gran objetivo? ¿Cuál va a ser el impacto en las personas y en qué voy a dejar? Entonces, ese para qué me ayuda a tener un poco de conciencia de la decisión que estoy tomando como líder y me ayuda también a conectar con mi propósito para saber que mis valores me ayudan a guiar las decisiones que estoy tomando. Perfecto, sí, qué tan importante es tener eso muy claro, ¿no? El para qué y el por qué, porque realmente nos da un norte a dónde ir y también nos ayuda a enfocarnos, porque hoy en día realmente tenemos muchos desafíos a la vez y cuál darle la prioridad y cuál para no desenfocarte, ¿no? Por eso necesito ese para qué tan claro. Y entre más claro esté, obviamente más fácil es navegar todos esos obstáculos, porque los obstáculos, aunque tengas certeza, van a aparecer. Si Ujú. no, es más bien el cómo navegamos ese momento, ¿no? Ese momento y cómo llegamos de nuevo a alinearnos para estar en ese propósito. Totalmente. Bueno, uno de los grandes retos para los líderes es alinear el propósito personal con el de la organización, ¿no? Ujú. Como señalas. ¿Qué usas tú para identificar cuando una marca o estrategia se ha desconectado del propósito? Yo creo que en mi caso personal y en base a la experiencia que tengo, creo que no, cuando tú eres un líder coherente, no tienes un propósito de la empresa, un propósito propio, sino tratas de que sea un mismo propósito por el que te mueve y el que te lleva a hacer cosas grandes. Creo que cuando un líder se desconecta de su propósito, pierde un poco el sentido, pierde un poco el rumbo hacia dónde va y sobre todo pierde la coherencia. Empiezan a tomar ciertas decisiones o comportamientos distintos a su propósito. Entonces creo que es oportunidad de reflexionar y de volver a las bases, volver a los valores y volver a las creencias que te ayudan a forjar esa identidad como líder y como persona, a final de cuentas. Muy acertado. Sin embargo, yo me he encontrado mucho que hay veces no tenemos tan claro nuestro propósito. Y en las empresas sí tenemos un propósito, pero hay veces tampoco lo comunicamos. ¿Qué dirías tú cómo encarar ese desafío tan grande? Porque es muy fácil decir, ay, lo vamos a comunicar,
pero realmente lo tienes que actuar y lo tienes que vivir para que realmente se sienta ese propósito. Ujú. ¿Qué recomendarías tal vez a la audiencia de las personas que aún no están muy claros del propósito? ¿Cómo sería ese primer paso? Sí, yo creo que lo primero es definirlo, como tú bien dices. Muchas veces no lo tenemos claro. Después es comunicarlo. Después es vivirlo. Y realmente después que sea parte del día a día. Que sea un eje claro para las acciones que tomas, que sea un eje claro para las personas a las que impactas y que se lleve a la acción. Creo que eso es lo más importante. Sabemos que el PowerPoint aguanta todo, pero si lo llevamos a la acción es donde realmente vemos en la realidad, en el mercado, si ese propósito está conectando con las personas, está conectando con los líderes y los está impulsando y dando una guía clara para tomar mejores decisiones. Total, total. Y qué valioso es lo que dices, ese step by step. Eh, y aquí les quiero comentar algo. O sea, el propósito se va creando, tú vas teniendo esa, como cuando vas creando, no pienses que de un día a otro lo vas a tener. Eso es empezar step by step. Muchas veces, como líderes, vemos la meta y sabemos que es un proceso, no es un destino fijo cuando empezamos con algo, pero nos desesperamos mucho para llegar a ello y ya lo queremos tener todo listo y nos desesperamos y tal vez nos distraímos. Y aquí era algo que yo quería añadir, es con tal que tú vayas progresando paso a paso, cada milímetro, y te lo reconozcas. Y también en una compañía, reconocer esas pequeñas ganancias que vas teniendo, siempre y cuando te vas acercando cada vez más a tu propósito. Sí, totalmente, Maya, y yo también añadiría que todo proceso de transformación lleva un camino, lleva un proceso. Entonces también, en mi experiencia, recomendaría vivir el proceso, abrazar el proceso, no apresurarse, no tratar de hacer las cosas por alguna razón más rápido, sino realmente disfrutar el proceso al máximo, porque eso es lo enriquecedor y donde vas construyendo, vas haciendo pequeños pasos para hacer grandes cambios. Total, total. Y eso es muy, muy importante porque yo me acuerdo cuando yo estaba en Coca-Cola, en Diageo, y estaba siempre en procesos de cambio. Eh, el mantener ese step by step, el reconocer el avance, el progreso era fundamental porque si no podemos llegar, es que ya no llegamos y ya nos divertimos, o sea, nos divergimos a otro lado. La paciencia y la tolerancia, obviamente tenemos tiempos que cumplir y eso es lo complicado hay veces, porque solo el 30% de todas las iniciativas de cambio son exitosamente implementadas en tiempo y forma. Wow. En, y el 70%, especialmente el tiempo y forma, porque como hoy en día necesitamos cambiar continuamente. Si nos atrasamos, entonces nos atrasamos en los otros cambios que tienen que venir luego. Y por eso realmente se necesita tener esa resiliencia y ese Ujú, proceso, ujú. porque el otro 70% es por la gente. Y, y, ese, Total. y el otro 70% de ese 70% es porque la gente resiste el cambio, lo cual es lo más natural porque es la antítesis de la condición humana, ¿no? Ujú. Entonces, llegando a ese punto, ¿cómo influye el liderazgo consciente en la capacidad de una organización para adaptarse al cambio cultural profundo?
Yo creo que a la final, Maya, estamos hablando de personas. En mi caso, por ejemplo, estoy viendo marcas, pero estoy viendo consumidores. Y a la final llevo a esos consumidores a crear relaciones entre las marcas y los consumidores, relaciones de personas. Entonces empezamos a ver qué quieren las personas y sobre todo cómo se sienten las personas y cómo una marca les marca en ese sentido. Entonces a la final algo de liderazgo consciente es un liderazgo que piensa en las personas, ser muy empático con el consumidor a la final no está buscando productos, sino está buscando soluciones y está buscando marcas que le hagan sentir escuchado, marcas que le hagan sentir que están entendiéndole y están constantemente viendo cómo ofrecerle una propuesta de valor genuina y auténtica. Pues es pura conexión a la N potencia, ¿no, Juanpa? Total. Y cómo hay veces, cuando estás dentro de la compañía, no vas tan profundo. O sea, obviamente es parte de ser una marca memorable cuando Ujú. conectas profundamente, pero hay veces queremos hacer como más marketing, más visibilidad, más otras cosas que realmente esa conexión. Y hoy en día, como tienen tantos touch points, o sea, bombardeo de información, qué relevante es este punto. No sé si nos quieras compartir algún ejemplo específico que viste esa conexión tan profunda. Claro que sí, Maya. Yo tengo la fortuna de liderar una marca que me encanta, que es Bimbo Artesano. Seguramente has probado ese pan tan Definitivamente, delicioso. sí. Es una marca que me encanta porque hicimos un trabajo de brand strategy muy profundo y llegamos a determinar cuál era el propósito de la marca. Si bien al principio era un pan de una rebanada más gruesa, de un estilo más artesanal, la oportunidad que aprendimos es que el consumidor nos decía cuál es esa conexión emocional. Entonces, eso que nos estaba faltando. Definimos un propósito y el propósito es mucho más grande y mucho más enriquecedor porque nos dice que es la oportunidad de compartir experiencias de disfrute en las manos de todos. Entonces ahí pasamos del producto a la marca y de la marca a la experiencia. Entonces realmente ver en los ojos del consumidor y que la marca viene a ser un aliado de esos momentos únicos de disfrute donde se comparten experiencias increíbles y memorables. Pues muy, de nuevo se vuelve a confirmar que un propósito muy claro, ya sea a nivel de organización, a nivel tuyo, a nivel de una marca, a nivel de la marca Bimbo, pero artesanal, viene a reflejarse de nuevo con esa conexión pura, que Ujú. es cuando conectamos mente y corazón. Y esos momentos tan especiales de compartir, ¿no? Somos seres humanos y hay veces la tecnología nos ha ayudado mucho de conectarnos a través de fronteras, pero hay veces nos desconectamos un poco y el que una marca nos invite a conectar en momentos tan especiales, obviamente va a tocar el corazón. ¿Cómo has visto esa diferencia a lo largo de varios países? Porque has manejado en 5 diferentes países y ahora pues también a nivel global. ¿Cómo se extrapola esa conexión? Porque pues hay algo detrás. Bimbo es mexicana y creció con cultura mexicana. Sin embargo, ha trascendido a través eh, de muchos países, de muchas culturas. Podemos decir que en Latinoamérica tenemos cosas similares, pero también somos diferentes, ¿no? ¿Cómo Ujú. has trascendido en eso?
Yo te diría que lo más importante ha sido mantenerme en modo de aprendizaje constante, estar muy cerca de los equipos locales. Yo trabajo en un equipo ampliado de 22 países, entonces realmente tengo que entender las necesidades locales, entender la coyuntura, pero entender también la cultura. A la final, en la parte de alimentos es muy importante el tema cultural, el sabor, la preferencia del consumidor local, pero el tema cultural juega un papel muy relevante porque llegas a conectar con el consumidor local. Por ejemplo, te comparto una historia. El equipo de Brasil estaba evaluando una nueva variedad de este pan Bimbo artesano. Y yo les decía, oigan, ¿por qué no consideran el pan brioche, que es tan rico, diferente, un sabor, un disfrute superior? Y me dijeron, oye, ¿te acuerdas la última vez que viniste a Brasil y fuimos a desayunar? Y yo, sí, claro. Entonces fuimos a una panadería local y comimos algo que se llama pão na chapa, que es como un pan baguette con mantequilla tostadito, que es lo que realmente come el brasilero generalmente a la mañana con un café. Entonces me dijeron, oye, ¿y por qué no en lugar de lanzar un pan brioche, lanzamos un pão na chapa, pero con el estilo y la calidad de artesano? Entonces me pareció una idea genial porque captaba un momento de consumo clave como el desayuno, captaba un producto tan inmerso en la cultura del brasilero que fue súper bien recibido y sobre todo realizó una conexión auténtica con el consumidor, porque tomamos un entendimiento de la cultura local y los llevamos a ofrecer a las manos de todas como artesano lo sabe hacer. Entonces creo que fue un aprendizaje muy valioso, pero te diría sobre todo el tema de la cultura juega un rol decisivo en estas decisiones de marca y haciendo muy empático con los equipos locales y el consumidor. Y tú como líder, tienes todas estas competencias, habilidades de escucha, de todo eso. ¿Cómo se ve reflejado con tal vez gente que no tiene ya ese elevated leadership, ese liderazgo consciente? Ujú. Yo creo que es algo que se va aprendiendo, se va desarrollando, pero sobre todo algo súper importante que yo he aprendido a lo largo de estos 16 años en Bimbo es sobre todo que no funcionan las cosas por imposición, no funcionan las cosas de una manera autoritaria, sino creo que es más bien ganándote a las personas, creando relaciones sólidas y buscando consensuar. Yo siempre he sido un fiel creedor de que deberíamos buscar un balance entre lo global, entre lo local y llegar a un consenso, a un balance donde aprovechemos al máximo todo el potencial de las grandes ideas globales, pero escuchemos mucho al consumidor local y a los equipos locales con las necesidades que tienen. Pero creo que lo valioso de eso es llegar a consensuar y poder, una vez que consensúas, empezar a construir. Entonces eso creo que es lo más valioso y eso me permite mantener esa conciencia activa cada día en las decisiones que hago, me permite ser coherente y me permite ser también consistente en el tiempo, porque voy actuando en base a mis valores con los equipos y con las personas. Maravilloso. Eso realmente es un trabajo interno muy, muy profundo porque el tener conciencia también te lleva a sentir, a sentir y expresar tal vez a otro nivel, ¿no? Que no es tal vez el diario y sí requiere como un trabajo interno muy, muy fuerte. Sin embargo, cada vez se vuelve más ágil, ¿no? O sea, como que sientes, tienes más sensibilidad, tomas más criterio. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esto en el trabajo en equipo con tus pares? Yo creo que es algo muy, muy valioso porque mis pares puntualmente
trabajamos en equipo. O sea, tenemos el equipo directo, tenemos el equipo ampliado, nos consultamos, nos compartimos, buscamos puntos de vista. Creo que no nos las sabemos todas, uno cada uno, y siempre si ampliamos la perspectiva, podemos enriquecer. Pero creo que es importante también estar al servicio de los demás y Sí. sobre todo escuchar si alguien tiene un punto de vista, la idea que tú tienes se puede mejorar o se puede combinar con otra idea y hacerla más grande. Entonces creo que algo súper valioso que he aprendido yo y lo veo en el día a día con mis pares es apoyarnos y hacer sinergias. Buscar cómo poder llegar a hacer más con menos y con ninguna idea y un espíritu en conjunto. Sí, y dices algo muy importante porque cuando tenemos el propósito en común de servir, básicamente, entonces los conflictos o los desacuerdos como que se desvanecen, ¿no? Ujú. Y eso facilita mucho a que las cosas sucedan y cada uno con su rol y vayan como cooperando conjuntamente, ¿no? Sí, es muy, yo digo, es como muy alentador de realmente ver en ti ese liderazgo consciente. Eh, yo lo viví desde otra perspectiva. Hay veces que tal vez no tenías tanta alineación que tal vez muchos de los miedos se enmascaraban con egos y eso creaba un ambiente un poco tóxico sin querer queriendo, porque no estábamos conscientes, ¿no? Ujú. A lo largo de mi trayectoria, pues hoy digo, no hay jefes tóxicos, hay solo mentes inconscientes. Pero como veo en tu lado, ha sido un progreso maravilloso de trabajo interno. ¿Cómo, cómo se refleja este trabajo interno en los resultados, en el ambiente del equipo, en, obviamente has tenido resultados extraordinarios, pero ¿cuál es esa importancia? Que es realmente el tema que estamos hablando hoy. Yo creo que lo importante, Maya, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, es poder conectar con el ser de uno mismo. Tener claro por qué estoy haciendo esto, eh, en qué es lo que me llena, en qué es lo que quiero aportar, en qué es lo que quiero marcar en las demás personas. Entonces yo constantemente estoy trabajando internamente con el ser y hacer las cosas con alma, hacer las cosas con convicción. Por ejemplo, en mi caso, he lanzado muchos productos, he hecho muchas campañas, hay un gran trabajo en equipo detrás, mucho esfuerzo, Ujú. muchas horas invertidas y ver el resultado de tu esfuerzo en equipo en la alacena de tu casa, en la góndola del supermercado, eso es súper enriquecedor y te motiva a hacer las cosas distintas. Y creo que si haces las cosas con alma, las haces con convicción pura, tienes una satisfacción de hacer las cosas de una forma genuina y te vas llenando cada día. Entonces, eso creo que como persona te nutre y te hace ser tú mismo cada día. Entonces, si internamente y externamente eres la misma persona, esa autenticidad se siente y se ve impactada en todas las acciones y decisiones que haces. No, y dices algo súper, súper relevante, la autenticidad. Yo creo que es una de esos atributos más necesitados hoy en día. Exactamente por eso, porque hay estudios que dicen que no somos 70% de nosotros. Somos las creencias, los valores, las experiencias que vivimos en el pasado. Y es apenas cuando tú empiezas a ser un poco más consciente
te empiezas a pelar la cebolla para hacer lo que tú dijiste, tú. Y es desde ese lugar que realmente puedes destapar tu máximo potencial, porque si estás en lo otro, tienes creencias limitantes que tal vez te estén atorando en el camino, ¿no? Ujú. Y es esa evolución que hoy se requiere realmente en ser un líder consciente, en llevar ese líder consciente a lo que nos expresamos hacia afuera, hacia nuestro consumidor, a través de nuestras marcas, que todo tiene como una línea que sigue, ¿no? Un hilo que sigue todo ese proceso desde adentro hacia afuera. Ujú. Juan, ¿qué papel juega la vulnerabilidad en la comunicación de líderes como tú, que manejan equipos diversos a nivel mundial? Yo creo que la vulnerabilidad juega un rol muy importante. Va conectado con la autenticidad, va conectado con la parte de mostrarte como un líder humano. Y a veces está bien decir, oye, me equivoqué, oye, necesito ayuda, o oye, hagámoslo esto mejor en equipo. No, no pasa nada. Entonces, no creo que es muy difícil tratar de ser el líder perfecto cada día y tener todo así milimétricamente perfecto. Entonces, yo creo que es mostrarte como eres, mostrarte humano, y si en algún momento tienes algún momento difícil o algún momento de resiliencia, pues salir para adelante. Entonces creo que la vulnerabilidad te hace ser más cercano como líder con las personas, con el equipo y a la final con las marcas, porque es parte de esa autenticidad de quién realmente eres y que vaya conectado lo que dices, lo que piensas y lo que haces. ¡Ay, qué maravilla! Te podemos multiplicar para Claro, todas gracias. para todas las empresas, porque, porque realmente, imagínense, si uno está, si controlamos lo que pensamos y controlamos, lideramos tus emociones y tus sentimientos con lo que expresamos, solo puede fluir la autenticidad y eso solo puede crear esa certidumbre que necesitamos en las empresas para que cada uno pueda realmente destapar su talento, porque es algo que yo vi muchas veces, que nos perdemos un poco en la política, en las empresas, ¿no? Y gastamos muchísima energía en eso. Y cuando no tenemos, o sea, es como el bully y el bulliador. O sea, siempre hay de los dos lados que, pues aquí el factor era inconsciencia. Ujú. Entonces, que crea realmente el gastar mucha energía en cosas que realmente no te llevan a nada, ¿no? Y el poder ser como tú eres realmente cambia la perspectiva completamente. Empiezas a entender a tu equipo, a las personas individuales y tener ese propósito de nuevo en común diluye y crea, lo importante es un safe space. Y aquí te tengo una pregunta que hoy en día en las organizaciones nos preocupa un poco. Es la primera vez en la vida que tenemos 4 generaciones trabajando conjuntamente. Y los Generation X se quejan de los millennials, de los Gen Zs y viceversa. Es que no me entienden. Eso, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Y qué tip nos das para los líderes que nos están escuchando? Sí, mira, yo te puedo compartir dos experiencias, perspectivas. Uno desde el lado laboral y otro desde la academia, de lo que estoy aprendiendo en la universidad. Sí, perfecto.
Desde el lado laboral, por ejemplo, las marcas, nosotros, por ejemplo, la marca Bimbo, siempre ha estado dirigida en las familias. Hoy en día y a lo largo del paso del tiempo, las familias han ido evolucionando. Ya no Total. son las familias de 4 hijos, ahora hay familias con un hijo, o familias que no tienen hijos, o familias que tienen un perrito, que es un perrihijo, como le dicen también, o una persona que vive sola, también es una familia. Entonces tiene sus diferentes necesidades, tiene sus diferentes desafíos y hay que entenderlo. Creo que no es una sola receta para todos, sino No. realmente entender cómo son esa composición de los hogares. Y por el lado académico, en la universidad, justo la clase con la que estoy ahora, muchos de los chicos son generación Z. Entonces siempre estamos pensando, no, que la generación Z viene. Y yo dije, okay. El otro día me puse a pensar y dije, oye, la generación Z ya tiene 28 años. Entonces ya tienen decisiones, necesidades día a día. Y algo que yo aprendí mucho es que, por ejemplo, yo soy generación millennial. Los millennials somos un poco más pacientes. Y te doy el ejemplo del Internet. Antes, pues, no había Internet. Cuando apareció el Internet era dial-up, teníamos que esperar que mi hermana termine de hablar por teléfono para poder conectarme. Después del dial-up, hasta que se conectaba, teníamos que esperar. Y después se conectaba y a veces se caía y a veces no funcionaba. Éramos una generación más paciente. Y yo veo ahora la generación Z es más, no tiene esa paciencia, es todo rápido, todo conectado. Si no funciona el streaming, ya lo ven diferente, pero sobre todo es una generación que yo le aprendo muchísimo porque es muy consciente. Sí, sí. Eh, el otro día hablaba en clase de un ejemplo del agua mineral para ver un poco que no hay como una afinidad de marca y les decía, chicos, ¿ustedes qué marca de agua mineral prefieren? Y la verdad, la respuesta que me dieron me sorprendió muchísimo, que me dijeron, la verdad, ninguna. Y yo, ¿por qué? Porque preferimos tener nuestro termo y llevar nuestra propia agua y el tema del Sí, ambiente, total. la contaminación. Entonces dije, wow, realmente están pensando diferente, me están abriendo la cabeza y me están haciendo ser más consciente en las decisiones. Entonces creo que es una generación muy crítica, que va muy rápido, pero sobre todo que trata de anticiparse a todo lo que viene. Entonces creo que mantenerse en modo aprendizaje constante, como esponjita, estar escuchando, estar aprendiendo y Sí. sobre todo estarse constantemente reinventando. Y qué valioso lo que dices, porque yo también soy creyente que cada generación tiene realmente sus fortalezas increíbles y que si trabajamos conjuntamente, pues es una bomba atómica. Ujú. Y yo creo que de todos podemos aprender, de todos y cada uno, y es eso lo que tú dices, aprender, estar en continuo aprendizaje para poder absorber las maravillas. Ujú. Lo que yo admiro muchísimo de la generación Z es, yo lo hago solo si hace sentido. Ujú. O sea, si no hay sentido detrás, y eso nos pone en las organizaciones en un reto muy fuerte porque cada rol, cada tiene que tener un sentido hacia ese propósito común, ese objetivo común y que haga sentido. O sea, y eso obviamente es esa creencia interna de la gente expresada de nuevo en las marcas y en una organización, en una cultura organizacional. Es un reto, pero un reto muy lindo. Ahora, ¿nos podrías compartir una historia concreta donde tu forma de comunicar desde la conciencia y el propósito transformó un resultado o inspiró a un equipo de manera inesperada? Claro que sí. Mira, yo antes de vivir en México, vivía en Chile y llevaba toda la categoría de snacks. Entonces, una vez hice un relanzamiento de un producto y le hice
rompí todos los esquemas del marketing. Le cambié empaque, le cambié precio, le cambié forma de exhibición, o sea, le cambié todo. Y dije, pues, si vamos, vamos con todo. Y si no funciona, pues fuimos con todo. Entonces, a la final de cuentas, es una historia muy enriquecedora porque ya estaba ya por salir y me junté con los colegas de ventas. Me dijeron, oye Juan, ¿y cómo lo vamos a exhibir? Y dije, no, no te preocupes, ya hablé con la persona de Trade Marketing y vamos a usar una cajilla exhibidora donde están los productos limitados. Y me decía, chécate bien a ver si podemos buscar otra forma de exhibición. Entonces, a la final dije, si es que un producto puede estar muy bueno, puede estar relanzado, pero si el producto no se ve, pues no sirve para nada. Entonces, escuché mucho a la persona de ventas, me puse en su lugar y me dijo algo muy valioso. Me dijo, oye Juan, acuérdate también del vendedor, porque él tiene mucha chamba, recibe los productos en una charola y después los tiene que acomodar manualmente en la cajilla exhibidora. Pues le vamos a dar mucha chamba. Entonces dije, oye, es un tema importante. Entonces, volvimos vuelta atrás y dijimos, oye, tenemos que nacer con una solución de exhibición. Entonces desarrollamos una cajilla autoexhibible, eran unas cajitas de cartón, ya venían 12 cajitas dentro de la charola y cuando llegaba al punto de venta eran autoexhibibles, entonces el vendedor agarraba la tapita y ¡prup! La abría y ¡pum! Tenía su solución de exhibición lista. Esto trajo muchos beneficios porque le facilitaba el trabajo en el punto de venta, tenía que agarrar la cajita en lugar de poner los productos manuales y nació con una solución de exhibición, entonces llegaba a las primeras posiciones en el punto de venta con la cajilla. Entonces fue un caso muy enriquecedor porque al principio me aprendí que tengo que escuchar a más personas dentro del equipo. En el caso de marketing, mucha relación en ventas, que el lanzamiento sea end-to-end, desde la idea hasta el punto de Claro. venta, cómo se va a ver y nacer con una solución desde el principio. Y este ejemplo fue más o menos en el 2017. Yo fui a Chile el año pasado y vi mi cajilla todavía en el punto de venta que se mantiene. Entonces me dio mucho gusto algo que empezó como un desafío. Escuchamos a los otros equipos, nos pusimos en sus pies y fuimos empáticos. Hoy se mantiene como una solución que ha dado resultados en el tiempo. Entonces, yo te diría, eso es muy importante. Escuchar a todos, escuchar las necesidades, los puntos de vista y siempre pensar en una solución end-to-end, desde la idea hasta el punto de venta. Qué importante es, ¿no? El escuchar, porque el comunicar empieza desde una escucha activa. ¿Y cuántas veces por tiempo, por no tener esa coherencia entre los equipos, nos, nos quedamos cortos? Y aquí definitivamente el considerar todo lo que el equipo que te va a ser visible realmente te dio un producto, porque después de 8, 9, bueno, 9 años, a ver, 2017, ya calculé Ocho. mal, 8 Ocho. años. Después de 8 años estaré todavía en el mercado, en un mercado tan dinámico, es maravilloso. Y dijiste otro punto muy importante, la comunicación y el estar visible. Si nosotros tenemos algo, qué tan importante es en liderar conscientemente, porque podemos tenerlo todo aquí guardadito y antes se usaba mucho la información es poder, ¿no? Pero si no teníamos esa visibilidad, ¿cómo integrábamos a los equipos? ¿No? Que si no teníamos esa comunicación y tampoco comunicar. O sea, yo lo veo como escucha activa, expresarlo de una forma que se entienda y que te entienda, no solamente el consumidor, sino nuestro cliente interno,
Es Ujú. súper, súper importante para tener esa visibilidad allá afuera que requerimos y que es como la puerta hacia la comunicación que empezamos con nuestro cliente, ¿no? O nuestro consumidor. Eh, Totalmente. es realmente algo que con la conciencia cada vez lo tenemos más claro. Si hoy pudieras dejarle un mensaje a los líderes que sienten que están perdiendo el alma en medio de la presión corporativa, porque eso hay veces nos hace alejarnos de nuestro ser e ir por los resultados. ¿Cuál sería ese recordatorio esencial? Yo les diría, conecten con otras personas, creen relaciones, mantengan esas relaciones, tómense momentos también de reflexión de las cosas que pasaron, de las cosas que aprendieron y cuenten historias. Creo que el contar historias nos permite conectar más como personas. Puede que tengamos un concepto muy poderoso, pero si tenemos un storytelling claro, el concepto va a llegar mucho más allá y va a conectar con las personas. Conecten con su propósito, que sea un poco la guía para todas las acciones que hacen y recuerden que están tratando con personas. Las personas conectan con personas. Las personas que conectan con personas crean relaciones genuinas y duraderas. Y esas relaciones genuinas y duraderas son las que marcan en el tiempo. Yo siempre les diría a los líderes, vean qué legado quieren dejar y qué huella quieren dejar en el camino y en las personas. En mi caso ha sido súper enriquecedor que me encuentro con personas con las que trabajé o estuvieron en mi equipo, les veo crecer y me dicen, oye, ¿te acuerdas de esto que me dijiste una vez? Realmente me ayudó o eso me marcó. Y eso para mí es súper, súper valioso porque dijiste, oye, a la final aportaste tu granito de harina en esa persona y esa persona creció y pudo llegar más allá. Y sobre todo les diría también que sean humildes y creo que nuestra responsabilidad como líderes es formar líderes que a la final lleguen a ser mejores que uno. Entonces eso creo que es súper enriquecedor y te motiva a seguir formando personas. Qué importante es lo que dices, porque realmente ese relacionamiento, esas conexiones que empiezan con un hola, ¿cómo estás? Y después van creciendo y te vas enterando más, realmente forjan después algo mucho más grande. Y eso es sumamente importante porque finalmente, también cuando pensamos en nuestros clientes, en nuestros consumidores, en todo el ecosistema, entre más relacionamiento, mejor, porque ante una situación de crisis, realmente puedes resolver conjuntamente. Ujú. Aquí yo me acuerdo de un ejemplo en Diallo, eh, cuando llegó Chávez y se cerraron todas las importaciones de un día, casi casi de un día a otro. Y me acuerdo perfecto todo lo que hizo el equipo de Venezuela. Y eso fue por el relacionamiento que tenían, porque tenían un límite muy bajito de importación y casi todo el negocio era importar de otro lado. Entonces se juntaron todos y cada uno importó algo, hicieron ahí un esquema y finalmente sobrepasaron el objetivo de ese año. Pero eso fue puramente por ese relacionamiento que se creó en ese momento. Ujú. Entonces, es súper, súper, súper relevante. Eh, bueno, ¿qué es lo que necesitas soltar para transformarte y permitir que tu liderazgo genere un impacto real? Juan, ¿qué te viene a ti en este momento? Yo creo que lo importante, Maya, es tratar de ver en lo cotidiano
lo extraordinario, tratar de ver los pequeños momentos que pueden llevarnos a crear grandes marcas o a convertirnos en grandes líderes. Tratar de ver que no hay fronteras para lo que te propongas, todo está acá en la mentalidad Total. y hacia dónde quieres llegar. Yo he aprendido también a lo largo de este tiempo que no lo puedes controlar todo. Hay cosas que puedes controlar, cosas que no puedes controlar y es importante también soltar, no aferrarte a las cosas, sino más bien no aferrarte a una posición, sino ser un poco más objetivo de a dónde quieres llegar. Pero sobre todo yo algo que creo mucho es constantemente ampliar la perspectiva. Puedes hacer las cosas de una manera diferente si pones atención a lo que otros no ven. Y por ejemplo, en mi caso en marketing, puede que el que hace más ruido no es el que gana o el que conecta No, mejor. no. Creo que el que realmente se da el momento de escuchar, de entender, de ver qué queremos resolver antes de anticiparse a la solución, hace las cosas distintas. Pero a mí me mueve mucho este tema de los momentos, me mueve mucho el tema de hacer cosas memorables y de hacer cosas por las personas y para conectar con personas. Qué maravilla, porque realmente es esa ampliación de perspectiva, ¿no? Porque detrás de toda, digamos, visión un poco negativa, hay siempre una contraparte y todo depende cómo lo ves en ese momento. ¿Y qué último mensaje le quisieras dejar a esta audiencia maravillosa y a ti mismo y a mí para seguir creciendo y ampliándonos, como dices? Sí, gracias Maya. Creo que lo importante de hoy en día, yo lo veo en el trabajo, lo veo en la universidad, es constantemente hacer un compromiso contigo mismo en cómo puedes ser un mejor líder para ser realmente un líder inspirador, un líder que inspire la transformación en los demás, pero la verdadera transformación empieza en uno mismo, en saber reconocer qué puedes mejorar y no por el hecho de que tengas que mejorar, sino por el hecho de que eres consciente de que quieres mejorar y lo haces de forma genuina y de corazón. Y también yo he aprendido mucho a ser un líder inspirador, a inspirar a los demás, a ganarme a las demás personas por escucharlos, por reconocerlos, por hacerlos partícipe de los diferentes proyectos y de los desafíos. Y sobre todo buscar constantemente cómo hacer las cosas por el servicio de los demás. Creo que no es tanto lo que tú recibes, sino es más lo que tú das y es más, a la final, es más de ponerte al servicio de los demás. Entonces, algo muy valioso que yo aprendido siempre, perdón, es de dos vías. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Para qué puedo ser alguien valioso para ti? Y creo que es lo más enriquecedor. Entonces creo que cada una de las personas tiene la posibilidad de generar un cambio si es que realmente lo haces de corazón y empieza primero con uno mismo. Definitivamente un wow, 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 porque sí, el estar al servicio de los otros, en el dar está el recibir también, porque al Ujú, dar muchas cosas regresan ujú. muchísimo. Y antes de este cierre, me gustaría retomar algo que dijiste, o sea, ese compromiso con nosotros mismos. Todo empieza por una creencia tuya, líder, de creértela, de ser capaz. Y de ahí tomas la decisión y eso toma un segundo. El compromiso hacia ti toma otro segundo. Y después, ese compromiso se convierte en acción.
Y puede ser que recaigas en tus creencias tal vez limitantes o algo que te está atorando, pero cuando tienes ya conciencia, puedes inmediatamente interrumpir y volcarlo hacia tu destino, hacia tu propósito. Entonces, es una maravilla el tener conciencia. Realmente te lleva muy lejos y los invito a todos a que empecemos a ser líderes más conscientes. Y definitivamente puedo decir, wow, qué conversación tan rica y necesaria. Gracias de corazón, Juan Javier. No, Maya, gracias a ti por el espacio. Creo mucho que estos espacios son enriquecedores. Uno aprende, aprendemos juntos, aprendemos con los demás. Y a la final, creo que estos espacios no lo hacemos por nosotros, sino lo hacemos por los demás. Exactamente. En qué podemos compartir, en qué podemos inspirar, que nuestro mensaje le pueda llegar a alguien y sobre todo que le haga hacer una reflexión. Y algo que invitaría yo también a las personas es, como tú decías, a tomar acción con conciencia, pero no quedarse con las cosas guardadas, sino realmente hacerlas. Y realmente poder creértela y creértela que tienes todo el potencial para poder hacer cosas grandes y realmente te lo propones y te lo crees a ti mismo primero. Definitivamente, y yo de verdad, gracias, gracias, gracias por tu generosidad, tu visión global, tu compromiso con un liderazgo que no pierde el alma. Una marca no se transforma si el líder no lo hace primero. Entonces, muchísimas gracias. Eres un gran, gran, gran ejemplo de ser ese líder con alma. Y a todos ustedes les agradecemos el que se unieron, el que se tomaron el tiempo y nos pueden encontrar tanto en LinkedIn. ¿Dónde te pueden encontrar, Juan Javier? Sí, en LinkedIn o también en Instagram, Maya. Así que estoy a disposición de ayudar, de servir a los demás y el que quiera tener alguna conversación, encantado de seguir charlando y seguir eh, conversando de estos temas que me encantan, que me motivan y que me desafían a ser cada día una mejor versión de mí mismo. Así que gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Muchas, muchas gracias. Y si este live te pareció interesante, por favor, compártelo para quien creas que le podemos aportar con algo que se dijo en este live. Estaríamos muy, muy encantados. Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y por seguir creciendo conjuntamente con un liderazgo consciente. Gracias a ti, Maya. Gracias, Juanja. Que tengas un excelente día. Tú también, una bonita tarde y que el resto de la semana sea maravillosa. Gracias, igual a ti. Bye.